¿Te ha pasado que llega el fin de semana y no sabes a dónde más llevar a tus hijos para disfrutar un día en familia? El sector del entretenimiento en el Perú y el mundo es bastante amplio, pero el nicho específico de entretenimiento familiar, en donde los chicos y los adultos disfruten de un mismo lugar, es muy escaso. ¿Realmente en el Perú se puede invertir en el sector de entretenimiento familiar y tener un negocio exitoso y sostenible en el tiempo? ¿Por qué en nuestro país no se ha podido construir un proyecto como el de Disney o los principales centros de atracciones del mundo? El día de hoy, en esta entrevista, nos acompaña Cecilia Chávez, fundadora y directora de La Granja Villa y otros negocios relacionados a la industria del entretenimiento familiar en el Perú. Bienvenidos. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar que estés aquí con nosotros y bienvenida al Inversionista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, César. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, ya en la presentación ya dijimos todo lo que tú eres en función al tema empresarial, pero quiero iniciar antes de hablar sobre toda esta aventura que tú has iniciado desde muy joven, también con tu familia. Quiero iniciar conociéndote a ti. ¿Cómo es que este espíritu emprendedor nació en ti y cómo así también dedicarse a este rubro que es muy particular, que digamos en los años 80, 90 no era tan conocido y era aventurarse un poco a iniciar una aventura en un rubro muy complicado que es el sector entretenimiento? ¿Cómo así iniciaste? ¿Cómo así se te prendió el foquito y la visión que tienes ahora en todo lo que vienes construyendo? Bueno, el foquito, yo creo que en el tiempo yo he ido conociendo muchos emprendedores y es más, yo he pertenecido a un grupo de emprendedoras espectacular que es Mujeres Batalla y he conocido muchísimo sobre ellas, ¿no? Yo creo que el emprendedurismo viene por diferentes venas, ¿no? Y en mi caso, yo sí creo que yo no creo haber nacido emprendedora, yo creo que me hice emprendedora por necesidad. O sea, llegó un momento en que realmente lo que yo ganaba no me alcanzaba. Yo era madre soltera, ¿no? No tenía el apoyo ni de mi familia, porque mi familia siempre fue una familia de clase media que con las justas podían ellos con sus obligaciones. Y cuando yo me separé de mi esposo, me quedé sola con mi hijo y mi hijo tenía 2 años, ¿no? Entonces, para mí fue una necesidad cuando en un inicio entro a trabajar. Yo trabajé en un banco muchos años, pero llegas a un límite, ¿no? En esa época, por lo menos, que era una carrera ser bancario, pero tenías pues todo un proceso. Entonces, llegó un momento en que mi hijo entraba al colegio y yo vivía en una casa en medio de construcción, prestada. O sea, era demasiadas mis falencias, tenía que mudarme, quería que su primer día de colegio él estuviera en un, digamos, en un lugar más formal. Y toda esa vorágine de sentimientos, de frustraciones, me llevaron a que en el banco yo veía, o sea, aparte de ver Mesa de Dinero, que eso es broker, moneda extranjera, yo manejaba o aconsejaba mucho a mis clientes, siempre. Y uno de ellos, cuando yo le dije que tenía esta idea de salirme del banco, me dijo, ¿pero por qué? Y yo le dije cuál era mi idea de salir a hacer una empresa propia de, de broker. Y entonces él me dijo, ¿y cuánto necesitas? Y le dije, yo calculo $10,000. Y es ahí donde iniciamos esta aventura. Él no fue nunca mi socio, o sea, él me lo prestó sabiendo que yo como era, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso fue una necesidad. Yo conozco muchas que nacen así. No, en mi caso fue una necesidad. Yo quería ganar más. Si me hubieran aumentado el sueldo, quizás no me hubiera ido, ¿no? Una cosa así. Claro, claro, qué interesante. Algo que en este momento tal vez no pasaría, ¿no? Que una persona venga de la nada y que por un tema de confianza o gratitud o por buen trato al cliente venga y te diga, toma $10,000 para que inicies tu negocio. Es un poco complejo en estos tiempos, ¿no? En esos tiempos que sobre todo la confianza es un valor que lo hemos perdido, ¿verdad? Sí. Y también él era extranjero, ¿ah? Tengo Ah, que bueno, decirte, él era eso ayuda un poco. extranjero.
claro, hablaba muy poco español y yo durante todo mi tiempo en el banco lo atendí desde el primer día. Entonces teníamos una relación muy estrecha en cuanto a sus finanzas, porque como él hablaba poco español, él tenía mucha confianza en mí y yo lo aconsejé siempre, y siempre que lo aconsejé en relación a finanzas le fue bien. Entonces yo también creo que fue todo, tú sabes que a veces uno piensa, todo se junta para llegar a un punto específico, ¿no? Y así me pasó. Yo empecé con mi oficina de un segundo piso arriba del Cine Pacífico de Miraflores, tenía muchos clientes, ¿no? Que confiaban en mí. Yo ya trabajaba en Mesa de Dinero con muchos bancos, entonces los dealers de todos los bancos me conocían, entonces así empecé a hacer un capital ahí y ahí es donde yo telefónicamente conozco a mi esposo, mi socio, mi esposo, mi amigo, etcétera. Él trabajaba en Ocoña, o sea, él trabajaba en cambios, pero él trabajaba en eh, dinero, ¿no? Atención al público directo. Atención al público. Sí, Y sí. yo no, yo trabajaba en segundo piso, yo, o sea, puro cheque. Claro, claro. Entonces nos conocimos por teléfono, yo lo llamaba para pedir tipos de cambio, porque Ocoña era un referencial, y ahí nos conocimos. Entonces, bueno, es una larga que no es para este momento, Ajá. pero ahí nos conocimos, de ahí decidimos juntarnos y fuimos muy grandes en esa época. Compramos un camión blindado, o sea, nos Wow. convertimos en uno, sí, sí, teníamos, porque siempre hemos tenido una característica, nosotros somos súper formales siempre y, y nos gusta ir seguros, ¿no? Entonces compramos un camión blindado, teníamos nuestra persona de seguridad, nunca tuvimos un problema, pero después vino, gracias a Dios en el Perú, la normalización, ¿no? Más o menos en el año 92, Claro. 93, capturaron a Ismael Guzmán, vino la tranquilidad y el tipo de cambio ya no se movía, ¿no? Es verdad, es verdad. Entonces, claro, la idea era, mi esposo es economista, entonces él quería quedarse en todo lo que es bolsa y yo que siempre tenía un espíritu así de hacer cosas, ¿no? Pero nunca lo llevé por el emprendimiento, pensaban que yo soy inquieta, me gusta, o sea, sueño siempre con hacer mil cosas y otra cosa era, y ahora la realidad en esa época ya habíamos hecho un capital y yo le decía, nosotros no sabemos hacer grandes cosas, vámonos a comprar una franquicia. Y le metí la idea, trabajé en meterle la idea y nos fuimos a una feria de franquicias en Washington y ahí como vi 1000 que no habían llegado todavía acá, pues estoy hablando del año 93, 94, ¿no? No habían llegado, pero en eso vimos una franquicia que era mexicana. O sea, nadie iba a ese stand abandonado y yo fui y era una franquicia de centro de entrenamiento familiar, como ahora puede ser un Happyland. Pero Y en ese entonces ya tenían ustedes la visión de querer poner un negocio de entretenimiento o estaban no, ustedes explorando. no, Ok. explorando, César, te mentiría. O sea, fuimos a Washington y si hubiera dicho McDonald's, bueno, McDonald's, me hubieras dicho, por ejemplo, estuvimos evaluando Dunkin' Donuts también. Ya. Porque no sé por qué ese tema de la luz, los colores, siempre es un tema que a mí siempre me gustaba, ¿no? Y estuvimos viendo, y quizás el vendedor de esa franquicia fue el mejor, no lo sé, Ok, César, no lo ok. sé. No teníamos nosotros ninguna fijación en algún rubro. Teníamos algo de dinero, no mucho, algo de dinero. Y habíamos apostado también por los hoteles, no habíamos ganado nada, ¿no? En la privatización de hoteles, habíamos ido a Cusco, habíamos ido a Huaraz, habíamos ido a Tarma, todos los bonitos. Y como siempre íbamos al precio base, porque no teníamos mucho dinero, nos choteaban. Entonces, fuimos acá y nos gustó esta franquicia y no tuvimos, digamos, ese sentimiento de decir, oye, pero ¿y qué pasa? Era su inicio en franquicias. Perú fue la primera que se vendió, ¿no? Ok. Entonces, nos gustó el concepto, fuimos a Guadalajara, México, donde, digamos, nació esta franquicia, nos gustó el concepto, eran muy fuertes en México en esa época, y así fue, la compramos, nos hicimos muy amigos de los dueños, por supuesto, nos hicimos muy amigos del que vendía, y la compramos y la trajimos a Perú. Y entiendo que esta franquicia luego en México y en otras partes del mundo quiebra, ¿correcto? Sí, Pero aquí en Perú digamos, con ustedes no. claro, los locales de México quebraron mucho después, pero la Ok. franquicia, como la concepción que ellos habían hecho de franquicia, quebró. Porque Jacobo Echevarría se llamaba, y Moisés, que es por ahí viene el nombre de Moy, ellos hicieron una franquicia tipo americana para vender en un país latino
se vendió casi en 10 países, todas quebraron, porque, digamos, el estudio sobre las importaciones fue terrible, fue malazo. Entonces cuando nosotros al comienzo nos dimos cuenta que las cifras no daban. Y acá en el Perú en esa época solamente pues había el Bim Bam, esos sitios, ¿no? Como antros, Sí, 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 sí. oscuros, ¿no? Y nosotros el primer local lo pusimos en Comandante Espinar, lleno de luces, precioso. La verdad es que el negocio no es que el negocio era malo. Lo que pasa es que los costos eran terribles. Entonces nosotros empezamos a minorar, a minorar, a minorar, y cuando 2 años después nos llaman y nos dicen que había quebrado la franquicia, nosotros ya habíamos llegado a un punto de equilibrio y estábamos a puertas de abrir el Larcomar. Entonces, el Larcomar es el primer centro comercial que se Claro. abrió, aunque hay una pelea entre amigos, los de Happy Gardens que ellos abrieron primero, y dije que yo abrí primero, porque Jockey Plaza también abrió por esa época, pero la verdad es que el Larcomar abrió primero. Entonces nosotros abrimos con un local de 1000 metros, ya en esa época teníamos 6 locales, puerta y calle a todos, porque en esa época no había centros comerciales, ¿no? Entonces la verdad es que todo fluía, todo estaba muy bien, pero en esa época, recién salidos los centros comerciales, nosotros tuvimos un contrato de exclusividad y acá en Perú empezó a haber este tema de que te ponían al costado Sí, el otro local, ¿no? tal cual. Entonces, la verdad es que yo soy una persona que a mí me gusta hacer las cosas bien. Yo entré al Arcomar, al costado lo pusieron a Cone, o sea, yo ponía un color uniforme, ellos lo ponían igual, entonces la gente se confundía. Yo traje, digamos, nosotros empezamos el local con tarjetas, los demás usaban monedas y ponía letreros, ¿no? Acá tu dinero sí vale, una ficha un sol, y yo tenía tarjetas, entonces la gente, o sea, ese tipo de cosas, y a mí la verdad es que yo decía, ¿cuál es mi valor agregado en este negocio? ¿Cuál es mi valor agregado? Y sentía que no había un valor agregado porque si yo pintaba de azul y él pintaba de azul, éramos lo mismo. Las mismas máquinas, los mismos premios, y para mí era muy complejo, ¿no? Y es ahí donde yo me empecé a desencantar, digamos, de querer continuar dentro de entretenimiento, porque ya estaba metida en el mundo del entretenimiento, en ese específico mundo del centro de entretenimiento familiar. Claro. Y ahí fue. Y luego de esto ya viene el concepto más grande, porque una cosa es, Claro. pues, digamos, no sé, pues me gustan los animales, me gusta vivir en el campo, me gusta la naturaleza, me compro una casa de campo, tengo un ranchito chiquito, ¿no? Y bueno, cumplo mi sueño personal. Pero otra cosa es aventurarse a comprar. ¿Cuántas hectáreas tiene la Granja Villa? ¿3? Ahorita 4, 4 hectáreas. pero Eh, empezamos con 1,5. Ok, ok, perfecto. Aventurarse a comprar una cantidad de terreno en ese entonces en Lima y montar un concepto que para ese entonces yo diría que era muy novedoso. Claro, ahora los centros de entretenimiento de diferentes tipos de rubros están, ¿no? Desde, digamos, los conceptos más urbanos, los conceptos más sociales y los conceptos de entretenimiento familiar. Pero en ese entonces, aventurarse a abrir algo tan grande como esto, o sea, realmente es una aventura, valga la redundancia, y yo entendería que esta aventura, sin el apoyo familiar y sin el apoyo del personal que seguramente tenías en ese momento, no se hubiera podido lograr. ¿Cómo así aventurarse a hacer un concepto tan grande y que yo he visto entrevistas tuyas de esa época, ¿no? O sea, era, hagamos un Disney en el Perú. Sí, mira, a nosotros, como te digo, mi esposo es mi socio, mi amigo, y nosotros siempre nos ha gustado hacer las cosas bien, bien, y quizás eh, nuestro gran diferencial es que no tenemos el apuro en que sea rentable al año, a los 5 meses. No sé, por decirte una cifra cualquiera, ¿no? Nosotros somos calmos en ese aspecto. Nos gustan las cosas preciosas y sabemos que la recuperación no es pronta cuando haces las cosas con una inversión regular, ¿no? Entonces, nosotros habíamos invertido ya, como te dije, habíamos hecho una propuesta para el Hotel de Tingo María, porque esto se une. En el Hotel de Tingo María nos empezaron a llegar animales silvestres que venían de paso de Pucallpa a Lima, los empezamos a rescatar y ahí vino otro gran amor para nosotros, ¿no? El rescate de los animales, con los ingresos que tenía Moy acá, armamos allá y construimos un centro de rescate para animales en extinción, y entonces ahí es donde nos llaman para Huachipa, ¿no? Entonces nos dicen, oye, tú tienes experiencia tanto en masa de gente, de entretenimiento, como en animales. Y nos llaman para ayudarnos a hacer las bases. Ok. Haciendo las bases,
lo mismo, fue una casualidad. Dijimos, oye, nosotros estamos acá en entretenimiento, conocemos esto, ¿por qué no presentarnos a Huachita? Para hacer la corta, nos presentamos en la propuesta técnica, porque nosotros nos preparamos, fuimos, visitamos, mira, N cantidad de zoológicos, y cuando hacemos la propuesta técnica, la ganamos nosotros, y para hacer la propuesta económica, a nosotros nos dicen, oye, mira, el otro postulante va a ofrecer punto 50 y tantos por sol, y nosotros dijimos, no vamos con eso, y perdimos la económica. Y al final la económica valía más que la técnica. Claro. Yo Sí. me quedé muy frustrada, pero ya se me había metido el bicho. Entonces a mí me llama, digamos, uno de los dueños de Granja Villa, que estaba, en ese momento yo no sabía, estaba quebrado, y me dice, oye, mira, si tú estás dispuesta a esto, quizás también estés dispuesta a lo otro. Fuimos, conocimos, y le vi, o sea, en esa época no tenía juegos, tenía muy poquitos juegos y era tipo Granja Azul, tú ibas, comías pollo y pagabas por tus juegos. Entonces yo vi y dije, esto es lo que yo quiero. Eh, entonces le vimos las posibilidades, lanzamos cifras, todo, y ahí fue un tema, ¿no? Nos estancamos en la cifra porque el problema de esa época era de que con todos los que estábamos involucrados en esto, socios y no socios, ahí de por medio había un tema que era tierra. Y tú sabes que ahí pues los costos se te levantan enormemente. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Hicimos números, no alcanzaba ni con banco ni con nada, entonces decidimos vender nuestra casa. Wow. Entonces nosotros vivíamos en esa época en Chacarilla, era una casa muy hermosa, muy linda. Sabíamos que tenía un valor importante porque era la única casa prácticamente que quedaba en esa cuadra que se había llenado de edificios. Y bueno, entramos por ahí, ¿no? Entonces compramos, nos mudamos a la Granja Villa, a las que eran oficinas en esa época, y nos quedamos ahí, viviendo ahí. Nosotros iniciamos la propuesta de pagas afuera y adentro todo incluido, Ujú. porque yo tenía una vena ahí muy complicada en la época de Moy, que era los papás que llegaban y ya no tenían más que cargar las tarjetas, los niñitos se quedaban mirando, ¿no? Claro. Yo decía, no, yo quiero tener un proyecto en el cual la diferencia económica no se ve el día que tú vas. Se puede ver en la cantidad de días que vas al año, pero que no se ve el día que vas. Y le peleamos a eso. Y como nosotros adquirimos muchos de los empleados en, en esta aventura y se volvieron socios nuestros, ¿no? Cuando el personal de seguridad veía que la gente se iba, pues le decían tenían que pagar antes, ¿no? Nos llamaban, pero la gente se va, ¿por qué no entran y después pagan? Yo les decía, es que el concepto no es así. Y nos quedamos con ese concepto y nos quedamos, y y seguimos así. Y lo otro fue que pusimos parte de animales de granja, parte de animales silvestres, porque teníamos ese propósito siempre, ¿no? O sea, nosotros tenemos en la mente que hay una balanza. Tú das y recibes, tú das y recibes. Entonces, si nosotros recibíamos, teníamos que dar. ¿Cómo podíamos dar? Por medio de la concientización tanto de la fauna silvestre como animales de granja, ¿no? Y ahí empezamos. Ok, ok, perfecto. Ahora, el concepto de un centro de entretenimiento familiar, por lo general, tiene algunas atracciones que son ya, digamos, por default, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la comida, que es importante, que todo centro de entretenimiento debe tener. La parte de los juegos, digamos que juegos mecánicos, juegos inflables y ese tipo de entretenimiento. Ahora han salido el tema de los dinosaurios, todo lo que es mecatrónica y demás. Tema de piscina, pero digamos, este concepto lo manejan varios clubs que son, digamos, algunos privados, otros que son públicos, pero tienen todo este concepto que ya a lo mejor lo han venido aprendiendo incluso también de ustedes. ¿Cuál crees que es hoy por hoy el valor diferencial, la propuesta de valor de la Granja Villa y que lo hace diferente de los otros clubs que pueden existir en Lima y que pueden también estarse por crear, ¿no? El tema es que nosotros somos muy inquietos, ¿no? Somos bien inquietos. Y nosotros, como te digo, creo que aquí algunos otros emprendedores quizás podrías tener una idea, César, hacer una mesa de discusión acá, porque para nosotros un tema importante es lo mismo que te comenté al inicio, no es el ingreso por el ingreso. O sea, nosotros somos súper conscientes de que tenemos un porcentaje de reinversión al año en el negocio, sí o sí, así muramos, no muramos. Mira, en la época de la pandemia nosotros nos mantuvimos, nuestro personal se quedó,
trabajando con nosotros, porque ¿cómo haces tú que un personal que tiene tanta capacitación como tenemos nosotros la Semana de la Seguridad se vaya, ¿no? Entonces, yo creo que el éxito que tiene Granja Villa no solamente en lo que tú presentas hoy, sino en el recordatorio de las personas. El papá que quiere ir con su hijo a tomarse la foto con la misma vaca que se tomó él hace 15 años. Esos temas son importantes en el recordatorio. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el espacio de granja, ¿qué es lo más fácil en una granja? Dar vuelta a los animales. O sea, si el animal envejece y no es tan bonito o come mucho, lo cambio y le pongo otro. Nosotros no. Y nosotros publicitamos, ¿no? Hoy día tal cumple 15 años, yo tengo una gallina que tiene 14 años. Entonces, cuando va las personas, Es el concepto de recuerdan, zoológico, ¿verdad? Es el claro, concepto del zoológico un poquito. es el concepto de un zoológico, pero en animales que la gente considera que son, digamos, descartables. Claro. Entonces, es distinto, ¿no? Y lo otro es que nosotros entrenamos a los animales. O sea, tenemos una persona que viaja, conoce del entrenamiento animal, entonces las vacas obedecen por su nombre, todos, o sea, hacemos presentaciones para que ellos vean que son mascotas, que no son animales de producción, ¿no? Eso por un lado. En cuanto a lo que es el parque como es él, nosotros cambiamos el 20% del parque todos los años, en Wow. diferentes cosas. Si tú me dices, este año cambiamos qué, ¿a qué nos vamos a ir? Nos vamos, por ejemplo, a zona de aguas. Ya, el año pasado, por ejemplo, cambiamos zona de aguas. Entonces, cambiamos todo lo que era la zona del parque acuático. Este año, ¿a qué vamos? Entonces, la gente dice, oye, pero gastas mucho dinero. Entonces, el tema es que nosotros lo que hacemos es brindarle al público cambios que te permitan oxigenar al parque. Porque nuestro público no es como el de Disney. Tú vas a Disney, después de 10 años sigue siendo lo mismo. Porque la Claro. gente que va cambia. En cambio, nosotros no. Es la misma gente que repite y repite y repite. Entonces tenemos que darle algo diferente. Entonces, y seguimos dándole cosas distintas y si tú sacas la cuenta de lo que te cuesta una entrada al parque versus lo que te dan, nosotros tenemos una entrada de 8 horas a un precio que casi otra persona lo puede encontrar en una compra de 1 hora muy inflable o 2 horas es muy inflable. Sí, sí, sí. Entonces, y tú te das cuenta el tipo de máquinas. Nuestras máquinas ninguna es de fabricación, digamos, hechiza, ¿no? Todas nuestras máquinas tienen certificaciones. Entonces, ahí hay un tema que en la conservación del parque. Otra cosa distinta es que no tenemos muchas áreas verdes. El país eh, carece de áreas verdes. Somos un parque seguro, hacemos cumplir las normativas, aunque haya mucha gente. No hay mucha gente, el porcentaje realmente es pequeño, pero hace mucha bulla de hablar mal de nosotros porque hacemos cumplir las normativas. Y por último, tenemos un propósito, ¿no? Y el propósito siempre es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí vamos. Hacia eso iba también. Claro, en pandemia el parque evidentemente se cierra por un tema de salud pública y demás, pero hace poco, por ejemplo, nos dimos cuenta, salieron todas las noticias a nivel nacional, que el parque, que la Granja Villa, lo cerraron. La municipalidad decidió cerrar la Granja Villa. Y en realidad en el reportaje que nosotros vimos, el cierre era por cosas bastante absurdas, ¿no? Porque tenías un extintor de más o porque no cumpliste tal vez con una cosa muy específica, pero te cerraron el parque. Y hacia eso voy. ¿Qué tan difícil es en el Perú, ya no solamente en el tema entretenimiento, ahora vamos a hablar sobre los otros negocios también en el rubro de entretenimiento que vas manejando, pero qué tan difícil es lidiar con autoridades que cambian cada 4 años, que responden de repente a algún interés muy particular, muy personal, y que pues no te dejan en muchos casos desarrollarte de manera correcta al empresariado peruano? ¿Qué tan complicado es esto? Uy, César, has tocado un punto, pero bien álgido, ¿no? Yo sé que tú entrevistas todo tipo de rubros. Para hacer un programa como esto estás muy metido en el mercado, en el día a día, en todas las fases, ¿no? Y yo creo que la gran diferencia de tener puerta de calle a estar dentro de un centro comercial es ese, ¿no? O sea, no tienes al centro comercial que te trae flujo, tú mismo tienes que traer tu flujo, pero tú tienes que lidiar con autoridades. No solamente la municipalidad es digamos, lo más visual que ocurrió el año pasado, pero, por ejemplo, todo tipo de autoridad, ¿no? O sea, nosotros tenemos las visitas, por ejemplo, para el verano, el agua.
Dios mío, o sea, y mis sobrecostos, si yo tendríamos otro programa para contarte mis sobrecostos en temas de agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo mis análisis salen excelente, viene la autoridad y te dice que no están excelentes. Entonces yo me tengo que averiguar en qué laboratorio, porque ellos no tienen un laboratorio propio, hace sus análisis y hacer un doble. O sea, mi análisis y otro en el laboratorio de ellos, para poder, digamos, evitar cierres inopinados, ¿no? Por algún problema que no sabría qué decirte, ¿no? Pero entonces, este tema de los sobrecostos para que la autoridad quede complacida, eh, y que son dirigidos, porque sabemos que yo llamo y pregunto, oye, ¿te han visitado a ti? No, ¿te han visitado tampoco? ¿Te han visitado? No, nosotros nos visitan pues todo el tiempo, ¿no? No solamente, es todo tipo de autoridad. Hacer empresa en el Perú, César, es súper difícil y que tienes que tener afición para hacer empresa formal. Yo te digo, yo conozco muchísimo emprendedor informal que desde los años que yo inicié hace 30 años, nosotros fuimos y hablamos con ellos. Por ejemplo, la persona que arregla nuestros jardines era un empleado nuestro. Nosotros le dimos la idea, oye, haz una empresa. Pon tu empresa y yo te garantizo que yo te contrato y tú atiendes a mí y a los demás. Él tiene ahora su empresa de jardines. La persona a quien yo le compraba los peluches, está en el centro de Lima, yo voy al mercado central, 30 años comprando allá. Le dije, haz tu empresa. Él me da factura a mí, pero quizás a otros no les da. Claro. ¿Por qué? Porque es muy difícil. O sea, tú tienes un socio que no te da nada, pero que te cobra el 30%. Y Ujú. además de cobrarte el 30%, vienen ya los satélites, ¿no? Los satélites que te revisan. O sea, ahorita, por ejemplo, la última es ahora tenemos que hacer un plan de manejos de nuestros residuos. Por decirte, o sea, y así, y sale, oye, pero ¿cuál es la norma? No, estamos haciendo la norma, pero quiero saber cómo lo manejan ustedes. Entonces, ya es simplemente asimilarlo, pero los costos te suben enormemente, eso sí. Claro, claro. Ahora, pero digamos, hay una responsabilidad civil, hay una responsabilidad penal, Por evidentemente, si supuesto. es que sucede alguna eventualidad dentro de alguna mala práctica, algún mal manejo de tu negocio. Ahora, digamos que todas estas regulaciones no son, digamos, exageradas, porque claro, habrían que cumplir ciertos parámetros para evitar que sucedan estas cosas. Por ejemplo, la noticia tan lamentable que sucedió en Trujillo, no vamos a entrar en detalles de quién fue la culpa o no, pero sucedió. Entonces, si se cumplen las normativas, evidentemente, pues la responsabilidad civil y penal, pues tendría que ser menor en este caso. Pero yo digo, ¿no? El empresario, en este caso tú, evidentemente sabes que te estás jugando tu libertad, sabiendo que estás Exacto. haciendo una cosa que no es la correcta. Y yo creo que el empresario, en este caso, como tú lo mencionas, tan formal, que tienes un nombre ganado, una reputación ganada en todo este tiempo, evidentemente no vas a poner pues en riesgo tu reputación, tu familia y todo lo que vienes construyendo, ¿no? O sea, va por ahí un poquito el tema, hay que tener un poco Sí. de sentido común también en esto. Conoces bien el tema, o sea, lo conoces bien, porque, por ejemplo, cuando te llega una cuadrilla, pues, de 30 inspectores que quieren inspeccionar, o sea, cosas que nunca han inspeccionado, o por ejemplo, o sea, tú sabes por dónde va la cosa, lo que Sí. nosotros hacemos siempre es sobredimensionar, ¿no? Yo tengo cosas que ni siquiera a mí me piden, por decirte, ¿no? ¿Qué es lo más riesgoso que podría tener un parque de atracciones? Son las máquinas. Y a nosotros nadie nos supervisa las máquinas, nos supervisa la infraestructura del parque. La Ah, infraestructura es muy simple, la infraestructura, si tú tienes un ingeniero, si tú has hecho algo, o sea, la persona responsable es la persona que ejecuta la obra. O sea, yo no puedo ejecutar la obra pues con un capataz, por decirte, porque tiene que haber un ingeniero, un arquitecto, porque eso es lo que tú presentas a la municipalidad. Entonces, tú te sigues llenando de asesores, pero al final, o sea, van, y en el caso de la granja, digamos que todo es aligerado, hay muy poco que hacer en la parte de infraestructura. civil, claro. Nosotros, claro, civil, nosotros trabajamos en INACAL, por ejemplo, con las certificaciones STM hace 20 años, para que las municipalidades tengan un respaldo cuando quieren hacer una inspección. Pero ellos no inspeccionan ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas digamos, no está en su jurisdicción, por decirte. Ellos inspeccionan lo que es obra civil.
Y me parece bien, pero como tú dices, hay una responsabilidad civil y penal. Nuestro gran riesgo, yo siempre digo, es que haya una mala operación. Para eso nuestros chicos todos los días les pasamos al colímetro, todos los días ellos van a una máquina en la cual son titulares, porque es como manejar un carro, ¿no? Y ellos son absolutamente responsables de la operación. Y yo siempre les digo a ellos, si ustedes se equivocan en la operación, los responsables penales son ustedes, no yo, porque yo lleno toda mi documentación y tengo el respaldo de la supervisión que ellos ejecutan un rol. Yo tengo responsabilidad civil, pero no penal. Correcto. Entonces yo se los hago ver, se los hago, o sea, lo hablamos permanentemente, ¿no? Pero, digamos, eso es una responsabilidad nuestra y esos costos en la parte de la seguridad los asumimos y felices de hacerlo porque somos un parque seguro. Pero ya los sobrecostos que vienen de inspecciones que realmente supervisan aguas, que supervisan aires, que supervisan, o sea, es una supervisión de cumplimiento, básicamente, ¿no? O Sí, sea, sí, no le veo yo el fondo, pero claro. suben costos enormemente, ¿no? Y estamos sujetos a esos herramientas, pues, ilegales, que son, ¿qué te puedo decir? No, no. Bastante complejos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, se entiende perfectamente. Y yo tengo, digamos, relación con bastantes empresarios como tú, y tú lo has dicho bastante bien, ¿no? Tienen un aliado al cual, un socio, digamos, entre comillas, estratégico, al cual le pagas el 30% al año de impuesto a la renta, pero que no te retribuye lo que debería retribuirte, que es el Estado peruano, ¿no? Y hablamos de un tema muy específico el día de hoy, al margen de la normatividad, de todos los excesos que se puedan cometer en base a regulaciones, pero hoy en día estamos viviendo una etapa muy complicada en el Perú respecto a la seguridad ciudadana. Y mínimamente lo que debería el Estado otorgar a los empresarios que tributan y que cumplen con la normativa, con el pago y demás, lo mínimo que deberían otorgar a los empresarios y a las personas que van a visitar ese tipo de centros de esparcimiento es la seguridad. ¿Qué tan complicado ves tú que has vivido y has iniciado tal vez este tema del negocio desde la época del terrorismo, Fujimori, y has pasado por varias etapas? ¿Qué tan complicado ves tú el panorama de hoy en día respecto a la seguridad ciudadana y cuánto afecta a tu negocio en particular? Mira, habiendo vivido, digamos, todo ese largo, eh, digamos, de temas básicamente de seguridad, y yo creo que nunca hemos pasado lo que pasamos hoy. O sea, hoy por hoy, si tú haces un símil de la época de Fujimori, por decirte, antes y después, lo que tú puedes tener miedo es un coche bomba, pero está identificado. O sea, tú veías que un carro paraba, ya tú sabías lo que pasaba. Ahora no. Ahora es permanente. Por ejemplo, nosotros en Granja pagamos, aparte del 30%, pagamos todos los tributos municipales y sin embargo el personal hay que poner movilidad para que salgan, porque son asaltados, vienen las motos o se suben a un motocar que los saca. Igual, es un tema de sobrecostos permanentes por un tema de seguridad que deberíamos tener y que se paga por eso al margen del 30%, que es un impuesto municipal. Entonces, realmente, como iniciábamos y regresamos al inicio, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil es hacer empresa en el Perú? Realmente nosotros, digamos, pasado mañana vamos a estar en Colombia en un evento de entretenimiento y nosotros hablamos tanto con amigos en otros países. Bueno, no te estoy hablando, digamos, de Norteamérica o Europa, pero Latinoamérica eh, no está en la dirección que estamos nosotros. ¿Ah? Nosotros estamos en una situación bien seria, bien grave, y lo peor es que no ataca esto al gran empresario, ataca esto salvo minas, ¿no? En minas y es otra Claro, cosa. sí. Hablamos ahora del emprendimiento que no es minas, ataca al micro, al MIPE, no te está atracando, pues, no te está intimidando a una empresa grande, ¿no? Entonces, Claro. a mí me afecta muchísimo porque yo creo que debemos hacer siempre comunidad. Yo veo en mi comunidad Chorrillos, mi comunidad Huertos de Villa, que negocios muy pequeños son vulnerados por lo que nos está aconteciendo a todos, ¿no? Entonces, es penoso ver que esto se está agravando y no hay nada que se pueda hacer. Bueno, hay mucho que se puede hacer, pero que no se Sí, está haciendo, ¿no? pero que no se está haciendo, es verdad.
Vamos por el lado positivo ahora, porque a pesar de todas estas dificultades que existen en el camino, ustedes han seguido haciendo empresa en el Perú y han seguido en el rubro de entretenimiento, ¿verdad? Yaku Park, el hotel que tienen ustedes en la selva, entiendo yo, el bowling que también lo tienen, y los otros negocios que están también, digamos, que son afín al rubro de entretenimiento. ¿Cómo vienes tú desarrollando todo esto a la par? Porque ya se ha vuelto un clúster importante, una corporación importante en el Perú, el rubro de entretenimiento. ¿Cómo se viene manejando? Si es la misma gerenta general que maneja el resto de negocios? ¿Cómo vienes distribuyendo tú al personal que trabaja contigo actualmente? Mira, el rubro de entretenimiento a nivel mundial es un rubro bien familiar, ¿ya? Eh, en parques de atracciones, salvo, no sé, Universal, Six Flags o Disney, que ya pues ellos cotizan en bolsa. Los parques de atracciones normalmente son familiares. Lo inicias muy, muy chiquito, ¿no? Y luego te vas moviendo. Los que han trabajado, por ejemplo, ahorita en Chile, Fantasilandia estaba en terreno del Estado y ahorita le han quitado el terreno, el próximo año ya se muda, o este año creo que se muda a su propia tierra. En Brasil, el Playland Park que estaba al centro de la ciudad vendió el terreno y se fue a otro lado. O sea, es siempre familiar y la familia sigue, ¿no? Nosotros somos primera generación y el tema aquí es que tú puedes en un inicio, digamos, hacer una inversión. Hoy por hoy, el negocio de entretenimiento no te da, nu- haciendo números para tener tierra. O sea, o estás dentro de un centro comercial o te tendrías que ir, no sé, pues no sé hasta dónde, Cañete, me imagino, para Claro. poder A las tener afueras de Lima. algo exacto, ¿no? Entonces, hablando digamos, dando pistas por cómo puedes invertir, hoy por hoy es prácticamente imposible que haya un parque con terreno y normalmente aquí, salvo los parques zonales, el Estado no ofrece, digamos, esas facilidades que quizás en otros países se ofrecen, ¿no? Sí. Entonces, el tema aquí es que el mercado de entretenimiento se ha diversificado, hay entretenimiento que es, digamos, más costoso entrar y hay otro entretenimiento que es más simple, ¿no? Yo creo que hay que identificar eh, el mercado, hay que identificar qué es lo que la gente quiere y en ese lado estamos nosotros. O sea, otro parque como, como Granja Villa es difícil porque digamos que eh, no tenemos dos cosas que son básicas, ¿no? La posibilidad de montarlo en otro sitio porque es un negocio muy complejo de seguridad. Entonces, es muy difícil que esto se replique, por ejemplo, en provincias, porque lo que tú has dicho es básico, ¿no? Tienes que tener un equipo y ese equipo se forma y ese equipo para juegos mecánicos es bien difícil de movilizarlo hacia otros lados, ¿no? Pero hay digamos, entretenimiento que son menos riesgoso y que te puede dar a ti también un resarcimiento económico, ¿no? Entonces ahí hemos nosotros empezado a movilizarnos hacia otros mundos de entretenimiento que también se puedan contabilizar por tiempo, que es básicamente lo que nosotros buscamos, que haya Sí, sí, sí. que sea más económico, ¿no? Y entonces por ahí hemos incursionado, ¿no? Nosotros habíamos abierto el parque norte y lo cerramos por varios temas, que sería otro tema de conversación, que son interesantes también, Ok. por localización, por precios. Entonces hemos optado, bueno, tenemos el bowling que está en San Miguel, que es un negocio también bien complejo, porque es un negocio donde tienes que invertir mucho, pero entran pocas personas. Por pista entran 5 personas, entonces es complejo, pero ahí vamos dándole, es un bowling muy bonito, es el único bowling prácticamente que queda en Perú, porque es un negocio complejo el bowling. Luego abrimos en Arequipa un local muy interesante que nos ha abierto oportunidades para internacionalizarnos. Nos estamos yendo también muy próximo, ya te contaré, estamos abriendo ya no en Perú, pero nos ha abierto una posibilidad muy linda de inversión con temáticas diferentes. No lo quiero contar ahorita
y ya te lo contaré, debe estar llegando o sea, nosotros lo hemos abierto, ahorita está en el Outlet Arauco en Arequipa, ¿Ok? pero está abierto como una ciudad infrable común y corriente, ¿no? Pero aproximadamente en el mes de junio ya te voy a invitar Perfecto. para que conozcas este nuevo producto que es algo que va a romper esquemas y que pensamos replicarlo en algunos lugares acá en Lima y nos estamos yendo también a Chile y México, ¿no? Con esto. Genial, qué bonito, qué bonita propuesta. Ahora, yendo ya y para cerrar la entrevista, este mundo del entretenimiento, digamos, tiene un factor importante que es el quien finalmente decide asistir a un lugar, que es la familia. Dentro del núcleo familiar, quien decide, por ahí que es el menor, ¿no? Quiero ir a tal lugar, quien paga la decisión puede ser la madre o el padre, pero el consumidor peruano, hablando netamente de nuestro país, el consumidor latino y básicamente peruano, ha ido evolucionando en estos tiempos y sus preferencias son completamente distintas, ¿no? Yo tengo una hija, te cuento, tengo una hija de 14 años y claro, yo la veo desde muy pequeña y ella pues sus preferencias han ido cambiando y claro, ahora un niño, a la diferencia de la edad de mi hija, más o menos a los 6 7 años, que sí quería salir a un parque a divertirse, sí quería salir al aire libre, ahora los niños prefieren todo ese tema tecnológico y prefieren estar en casa, en la computadora, en la tablet, el celular. Y si van a un centro de entretenimiento, quieren que sea lo más tecnológico posible. Este concepto de hacer un parque de atracciones en aire libre, en un ambiente muy grande, ¿tú crees que de acá a un tiempo siga funcionando si no entra de la mano con la tecnología para poder apoyar este tema? ¿O crees tú que más bien es importante que las familias entiendan que existen estos lugares en donde los chicos se puedan desconectar un poco de toda esta vorágine de situaciones tecnológicas que nos vienen abordando? Mira, este punto que estás abordando, César, es súper interesante y tendríamos que tener otro programa para poder hablarlo, pero en pocas palabras, nosotros nos costó mucho llevar público adolescente y adulto al parque. Y tuvimos que hacer los festivales de terror que hacemos en el mes de octubre Sí, para sí, que la sí. gente adolescente y adulta vaya y diga, oye, tienen máquinas para grandes porque estaba muy posesionado en un público infantil. Hoy ya la cantidad de gente que visita como adolescentes, como grupos de adolescentes que también los papás los dejan y después los recogen, es mayor, pero lo que tú has tocado es básico. O sea, estos espacios al aire libre, abiertos, donde como Granja Villa tú habrás visto que no hay publicidad, nosotros no hacemos contaminación visual, tenemos cero publicidad en el parque, tampoco hacemos publicidad sonora, ¿no? Entonces, es para desconectar. Y sí hay, yo creo que hay un mercado que necesita que el hijo esté sin la tablet, sin el celular y que compartan en familia, subiéndose los juegos juntos, etc, etc. Y también creo que yo no, ya no podría decirle niña a tu hija, porque una chica hoy, a los 14 años, ya ella está en otro nivel de entretenimiento. Entonces, Correcto. justamente a eso vamos. Te voy a invitar para que la lleves a que te comente cómo es esta nueva alternativa. Tiene que ser como tú dices, tiene que tener tecnología, tiene que ser dinámica, tiene que ser entretenida. Y hay una brecha de edad muy desatendida y a esa brecha estamos yendo nosotros, que es, por ejemplo, si tú ves lo que antes era Diversity. Eso, sí, correcto. Diversity, cuando se inició, era para un niño hasta de 12 años. Hoy un niño de 9 ya no iría, porque No va. ya ellos son, digamos, demasiado grandes. La Sí, vida los ha hecho crecer muy rápido, entonces ellos necesitan otro tipo de estímulos. Entonces, una familia que tiene hijos, por ejemplo, uno de 4, uno de 10 y una de 14, ¿qué hago con ellos? Entonces, tenemos que darle alternativas para todos, para no diversificar a la familia. Entonces, yo creo que sí hay un mercado que va a parques al aire libre, sí lo hay, pero obviamente un parque al aire libre es una inversión mucho más grande. Pero hay otro mercado que que necesita ser atendido, que es este, que es de los niños de 9 diría yo, a 18, ¿no? Porque el mercado chiquitito está súper atendido. El mercado adulto con los bares, restaurantes, súper atendido. Esa brecha de edad en que tu hija se siente grande, pero no tiene el documento que le permita ir sola a algún lugar,
y tú tampoco dejarías que vaya sola. Si tú quieres que se quede en un lugar cerrada, cuidada, pero que esté con sus amigos también, porque es lo que ella quiere. Los papás apestan a esa edad. Sí, sí, sí. Entonces, entonces hay que, en ese rango, yo creo que hay falencia. Sí, sí, y hay una oportunidad importantísima de atender en Exactamente. ese segmento muy específico, que claro, funciona hoy tal vez, ¿no? Porque el mercado es muy cambiante, pero hoy atender a ese segmento es una oportunidad de negocio interesante, como tú dices, daría para un siguiente episodio, pero lo dejaremos para una siguiente oportunidad. Cecilia, no te quiero quitar más tiempo y esta última secuencia llega gracias a Lúdica. Lúdica es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú, dirigida a niños y adolescentes en etapa escolar y se llama Pimponeando con Lúdica. Yo te voy a decir algunas palabras o algunas palabras chiquititas y tú me dices lo primero que se te ocurra o si quieres ampliar, no hay ningún problema. ¿Te parece? 5 palabritas y Perfecto, vamos cerrando. perfecto. Listo. La primera, la granja vía, Amor, naturaleza, esperanza, familia, todo, todo seguridad, resumido. seguridad ciudadana, Nos falta Perú. carencia total. País de oportunidades. Excelente, Cecilia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo y espero que no sea la última vez que conversemos. ¿No? Espero Me ha también tener parecido, noticias de lo que vienes haciendo. Yo te agradezco mucho por tu tiempo y por todo lo que vienes haciendo también en favor de las familias en el Perú, que es importantísimo el tema del entretenimiento familiar. Es muy importante. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu no, tiempo. a ti me encantó la entrevista, conoces mucho del tema y eso me parece muy fácil para, digamos, para compartir ideas. Y yo siempre digo, Perú es un país de oportunidades, hay que tener la idea clara en lo que uno quiere invertir y sigámoslo. Faltan emprendedores, somos el país de mayor cantidad de emprendedores, pero faltas tú. Un emprendedor más nunca falla. Así es. Cecilia, muchas gracias. Ok, nos vemos. Alberto. Estuvo con nosotros el día de hoy Cecilia Chávez, fundadora y directora de La Granja Villa. No olvides compartir este contenido, dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.